Buenos días, les saluda Debra Feliciano Lede. Esto es Salud, Cultura y algo más. Y les recuerdo que los sábados alternos somos tema de conversación. Siempre les invitamos a que nos busquen a través de nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, en Facebook como Programa Radial Salud, Cultura y algo más. Y en X, @Salud y Cultura. Estamos celebrando nuestro 34 aniversario. Hoy en la primera parte del programa tenemos un invitado especial, el doctor Edwin Pérez, quien es cardiólogo, intervencionista del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, y ya lo tengo en la línea telefónica y le doy los buenos días. ¿Cómo está, doctor? Todo muy bien, buenos días a todos y a tu público. Gracias por estar disponible para hablar de esta nueva tecnología que se está ya implantando en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, y se trata de un dispositivo para aquellas personas que tienen insuficiencia, la palabra es como un poco complicada, tricuspidea. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste bien. Mira, Bueno, me gustaría que antes de que me hablara del dispositivo, me explicara un poco de qué trata esta insuficiencia que pueden presentar algunos pacientes. la válvula tricuspidia es una válvula que está en el lado derecho del corazón. Esta válvula siempre se llama que es la válvula olvidada, porque es una de las válvulas que usualmente los médicos y los cirujanos no atendían porque entendían que tenía bajo riesgo o que las consecuencias clínicas no eran tan importantes. Con el tiempo se ha ido demostrando que los pacientes que tienen este problema, que usualmente son pacientes mayores de 65 años la gran mayoría, la válvula se va poniendo insuficiente. Insuficiente es el término que nosotros utilizamos para describir una válvula que básicamente no cierra bien y se queda con un liqueo de retorno de sangre de una cámara a otra. Y entonces eso produce qué sintomatología en ese paciente, doctor. Mira, estos pacientes empiezan con unos síntomas bien sutiles. Empiezan con un poco de falta de ganas de hacer las cosas, un poco de falta de aire cuando hacen sus actividades o no tienen ganas de hacer las cosas. Y achacan muchas veces esto que son síntomas de la edad. Pero realmente es la válvula que empieza a dar estos síntomas poco a poco y según va evolucionando puede llegar hasta lo que tratamos de nosotros evitar, que es que el paciente llegue a un estadio ya terminal, que el paciente va a tener fallo del lado derecho, y esto se describe con hospitalizaciones por tener agua en los pulmones, lo que se conoce como fallo cardíaco, tener hinchazón en las piernas, que es el edema, tener agua que se acumula en la barriga, que es así, como los alcohólicos, que ya cuando están en una etapa terminal tienen la barriga bien grande, llena de líquido, pues estos pacientes pueden llegar a ese extremo. Las presiones en los pulmones están bien elevadas y todas las complicaciones que se presentan. Y entonces, pues para remediar esa situación que ya van experimentando los pacientes, y usted me señala que es una válvula que se ha olvidado para vigilar, pues se ha logrado encontrar un dispositivo que ayuda a atender esta insuficiencia. Sí, pues mira, muchos de estos pacientes, la historia es que inicialmente nosotros lo único que tenemos de terapia para darle de medicamentos son diuréticos. A diferencia del fallo del lado izquierdo, que tiene más de muchas medicinas aprobadas y que ha demostrado tener el tratamiento médico ser bien efectivo, para los problemas del lado derecho lo único que tenemos son diuréticos. Y esto ocasiona un problema que muchas veces a estos pacientes hay que darle altas dosis de diuréticos y pueden desarrollar fallo renal. Y no todos responden muy bien a esta terapia. La otra alternativa de tratamiento es la cirugía. Pero la cirugía históricamente se ha hecho cuando el paciente tiene indicaciones para hacerle otro tipo de cirugía del lado izquierdo del corazón, que tenga una válvula o que tenga unas arterias tapadas, y también tiene esta válvula con problemas, pues el cirujano se la repara. Pero en raras ocasiones va y hace una cirugía de corazón abierto solamente para reemplazar o reparar esta válvula. Y mucha de esa historia es que debido a cuando ellos hacen ese tipo de cirugía, estos pacientes pues usualmente tienen una morbilidad o una mortalidad alta, alrededor de un 7%, y no tienen un beneficio de mortalidad alto, solamente un poco de beneficio. Los cirujanos cuando operan les gusta ver que lo que ellos hacen tenga un beneficio
de mortalidad. Y la realidad es que como los síntomas empiezan tan lentos, pues muchas veces ya cuando los pacientes tienen los síntomas que buscan la atención médica, ya su condición está tan avanzada que el riesgo de los cirujanos llevarlo a la sala a hacer una cirugía de corazón abierto es bien alto. Y esto, la gran mayoría, más del 80% de los pacientes, pues se quedaba sin un tratamiento real. Pues ahora, desde el 2024, Abbott aprobó el TriClip por FDA y tenemos una alternativa nueva para tratar a estos pacientes que previamente no tenían muchas opciones de tratamiento. Ahora vamos a hablar de este dispositivo. ¿Hace cuánto tiempo ha comenzado a implantarse en Puerto Rico? En Puerto Rico, hace aproximadamente de 6 meses a un año que se está implantando el procedimiento y fue aprobado por FDA entre el 2024 y el 2025. ¿Y usted es el cirujano que maneja este tipo de implante? Sí, yo soy uno de los cardiólogos intervencionales que implantamos este dispositivo en el centro cardiovascular. ¿Cuál es la preparación que debe tener antes de la cirugía y cómo determinan, o sea, ustedes realizan un sinnúmero de análisis para en efecto asegurarse de que este paciente necesita este dispositivo? Sí. Lo primero que hacemos es que nosotros evaluamos al paciente en la clínica, estimamos el nivel de riesgo que tiene este paciente y los síntomas. Confirmamos que el problema es la válvula y que no tenga otros problemas asociados, porque no es raro que este paciente no tiene solamente una válvula con problemas, a veces pueden tener más válvulas y tener otras condiciones del corazón. En el centro cardiovascular, pues la ventaja es que nosotros tenemos todo el mecanismo para tratar todas estas condiciones. Y ahí decidimos si usted necesita una optimización de los medicamentos por un especialista en fallo cardíaco, si usted necesita un cateterismo para ver si usted tiene cómo están las presiones en los pulmones, cómo están las arterias de su corazón. Hacemos la consulta con el cirujano para estimar el riesgo de usted ir a una cirugía. Y a estos pacientes también se le hace un eco transesofágico, que es lo que nosotros vemos si anatómicamente nosotros podemos reparar la válvula por medio del mitral. Porque nosotros tenemos unas limitaciones en la anatomía que no todas, el 100% se pueden atender. Pero un porciento bien grande, alrededor del 90%, pues sí se le puede ofrecer esta atención. ¿Cuál es la preparación previa a esa cirugía que debe tener ese paciente? Pues muchas veces lo que nosotros queremos que el paciente esté lo que nosotros llamamos más euvolémico que se pueda, que es que él no esté demasiado hinchado y con mucha congestión de líquido, porque si no, el procedimiento es mucho más difícil. Estos pacientes pues van a depender cómo nosotros lo vemos en la oficina. Si no tienes muchos síntomas y estás bastante seco, la parte seca que no está bien edematizado, pues en muchas ocasiones lo hacemos ambulatorio. Se viene a hacer una transmisión, se hace el procedimiento ese día y la gran mayoría de los casos en 1 o 2 días pues se está yendo de alta. Y la restricción a peso, movimiento, a guiar es alrededor de 2 semanas. Si el paciente está demasiado descongestionado, pues muchas veces nosotros lo hospitalizamos y le damos unos diuréticos de altas dosis, vigilando la función renal para prepararlo para ir a sala de operaciones. Así que va a depender de la presentación clínica del paciente. ¿Cuál es el periodo de recuperación total que tiene este paciente una vez ya se ha practicado esta cirugía? Mira, si no hay ninguna complicación, que el procedimiento ha demostrado ser bastante seguro y tener un riesgo de complicaciones bajo, pues el paciente regularmente lo mantenemos en observación 24 horas para ver que no tenga ningún problema de sangrado por donde entramos el equipo, porque es bastante grande. Y si no tiene complicaciones de sangrado, no tiene ninguna arritmia, pues se da de alta el próximo día, con unas instrucciones sobre su dieta, sus medicamentos y la rehabilitación cardíaca. Me menciona que el equipo es bastante grande. ¿Y por dónde entra ese equipo para entonces llevarlo al lugar donde está el problema? Lo llevamos a través de la pierna. Tenemos un acceso en la vena femoral. A través de la vena femoral pues, es que introducimos el equipo. Pero es una incisión de básicamente como menos de 1 centímetro, que no es una cirugía grande. Y entonces, ese tratamiento de seguimiento, ya usted me dice que en Puerto Rico se lleva realizando aproximadamente
esta operación hace algún tiempo, esa experiencia que usted ha tenido luego de esta cirugía, el proceso de recuperación y sintomatología que ya pues se supone que el paciente presente una mejoría con este dispositivo. Mira, la experiencia que nosotros hemos tenido va acorde a lo que dicen los estudios que aprobaron el sistema. Los pacientes mejoran clínicamente. Número uno, el propósito principal es mantener al paciente fuera del hospital, y eso lo hemos logrado. Número dos, que los pacientes tengan una mejoría clínica. Esto no es que es curativo que el paciente se va a quedar sin nada de síntomas, pero si antes solamente caminando dentro de la casa tenía síntomas, pues ahora nosotros después de hacer el procedimiento, muchas veces el paciente puede triplicar su actividad física que hacía previamente. Pero obviamente esto va a depender de la condición física que tenga el paciente, que es tan débil, porque muchos de ellos llegan en un estadio ya bastante avanzado, pues dependiendo en qué parte de su estadio llegue, pues va a ser la recuperación que va a tener. ¿Qué tipo de cosas están restringidas para un paciente que se le ha practicado esta cirugía? Pues mira, básicamente que no levante nada pesado en las próximas, más de 10 libras en las próximas 2 semanas después del procedimiento, que no debe de guiar por el periodo de 2 semanas, no debe de meterse en una piscina o algo para que no se le vaya a infectar la herida. Se puede bañar con agua corriente, jabón normal, sin ponerse nada de crema, pero que no esté yendo a sitios públicos como ejercicio en ríos, playas o piscinas. Fuera de eso, si fuera al dentista o a una cirugía que fuera contaminada, pues debe de tener unos antibióticos previos y después de esa cirugía. Esta operación, estaba leyendo en la literatura que una gran cantidad a nivel del mundo de personas se ha sometido a esta cirugía, aproximadamente más de 250,000 pacientes en el mundo ya tienen este dispositivo. Sí, ya se tiene a nivel mundial una experiencia bastante grande con este dispositivo, pero aunque se han implantado tanto, realmente no llegamos ni al 1% tratando de los pacientes que tienen esta condición, y por eso es la importancia de llevar este mensaje, porque muchos de estos pacientes no están siendo atendidos, no están siendo tratados. Y muchas veces cuando ya llega donde nosotros, llega a un estadio tan terminal que no tienen el beneficio máximo de esta terapia. Doctor, hay que remover, después de haber insertado este dispositivo, ¿hay algún momento en esta terapia que haya que nuevamente observar si en efecto ese equipo está funcionando adecuadamente, o sencillamente una vez ese dispositivo se coloca, permanece allí? Una vez que se implanta el dispositivo, permanece ahí. El cuerpo cubre y absorbe ese dispositivo y crea como una tela alrededor de él y lo sella. Eso ocurre en los primeros 6 meses. Y es algo que se queda implantado. Si se repite el procedimiento, usualmente es raro de que se repita el procedimiento, pero pueden haber casos, específicamente también porque como el problema no muchas veces no es solo la válvula, sino que es el ventrículo o el atrio, que son las 2 cámaras que tiene el corazón, y si esas siguen creciendo, puede ser que más adelante la válvula siga creciendo y aparezcan distintos problemas que no estaba cuando nosotros hicimos el problema original. Pero es sumamente raro de que se esté repitiendo el estudio. La gran mayoría de los casos es un procedimiento de una sola vez. ¿Y cuánto dura esa operación? Bueno, hasta ahora no tenemos data a largo plazo, porque como es un procedimiento reciente, la data que hay alrededor de 3-4 años de que se ha reducido la insuficiencia de la válvula tricuspidia y que se ha mantenido con el tiempo. Este device es bien parecido al que se implanta la válvula mitral, que también llevamos más tiempo implantándolo, y con eso se ha visto que es más duradero. Si calculamos la información que tenemos de la otra válvula, que es un dispositivo bastante parecido a él. Y la operación para poder colocar el dispositivo tiene una duración de ¿cuánto tiempo en sala? Pues mira, varía mucho, porque nosotros vamos y tratamos de este dispositivo, nosotros lo podemos abrir, lo podemos reposicionar,
va a depender mucho de que también nosotros podemos ver la válvula durante el procedimiento. Pero en promedio es entre 1 hora a 3 horas que dura el procedimiento. Y al momento, ¿usted ha practicado cuántas cirugías de esta índole, doctor? Aquí ya llevamos alrededor de 7 procedimientos. Y todas han sido exitosas y usted ha estado observando una mejoría en ese paciente y en la condición que presentaba. Sí, hasta ahora todos han sido positivos, los pacientes han tenido una mejoría clínica bien importante y ha sido un procedimiento bien seguro y hasta ahora no ha habido ningún tipo de complicación más. ¿Dónde se consigue para orientación sobre este dispositivo? Y si hay pacientes que, de acuerdo a la información que usted nos ha provisto esta mañana, ha comenzado a presentar esa sintomatología, pues es importante, ¿verdad?, que acudan a una evaluación para, en efecto, si es necesario este dispositivo. Sí, pues mira, la recomendación es que vaya a su cardiólogo. El cardiólogo le va a hacer un ecocardiograma, que es un sonograma del corazón, que es bien rutinario que se hace en su visita clínica. Cuando ellos identifican de que tiene este problema, ya sea solamente de la válvula tricuspidia o que tenga más varias válvulas dañadas, lo puede referir al centro cardiovascular. El número de oficina es 767-9164. O puede, si necesita una evaluación de cardiología general y que requiera una evaluación completa, pues también pueden ir a donde uno de nuestros cardiólogos del centro cardiovascular y allí pues se le hace toda la evaluación completa. ¿Hay alguna otra información que usted quiera compartir con la radioaudiencia, doctor? Es bien importante que muchos de estos síntomas, ellos entienden que son síntomas de la edad y muchos de estos problemas no necesariamente se ven por la edad, que son más frecuentes, pero muchos de estos síntomas tienen una causa. Si usted empieza a tener síntomas de que antes podía hacer cierta actividad y de momento se está limitando, no tome solamente que es un proceso natural de envejecimiento, sino vaya al médico, busque una evaluación para ver si usted está presentando alguno de estos problemas que pudieran tener alguna solución y mejorar la calidad de su vida. Gracias, doctor, por la información. Que tenga excelente sábado. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un buen día y excelente sábado. Voy a ir a la pausa. En breve regresamos a Salud Cultura y algo más.